Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en un sitio bastante diferente de lo habitual, estamos muy fuera de Asturias, estamos en el Parque Natural de Ordesa y vamos a empezar una ruta que con un poco de suerte nos va a llevar desde Praderas de Ordesa, donde estamos ahora mismo, hasta el Monte Perdido. Os voy a explicaros un poco más tarde acerca de esta ruta. Venga, vamos a empezarla cuanto antes. Bueno amigos, pues la ruta de hoy nos lleva desde Pradera de Ordesa a la cima del mítico Monte Perdido, situado en los Pirineos, con una altitud de 3.355 metros, nada más y nada menos. La ruta, que ya digo que es preciosa, todo hay que decirlo, es bastante dura, cubre una distancia de 17 kilómetros y medio ida y tiene una ganancia de elevación de unos 2.000 metros. De hecho, es tan dura que normalmente se divide en 2 días. En el primer día se recorrería la distancia desde Pradera de Ordesa hasta el refugio de Goriz, donde se pasaría la noche, y en el segundo día pues se haría el resto de la ruta. Lo que pasa que en mi caso particular se me estaban acabando los días de vacaciones y tenía ese día nada más para recorrer esa ruta porque me iba o me volvía a Asturias al día siguiente. Bueno amigos, quería recordaros, como hago siempre, que podéis encontrar mi track de la ruta, es decir, el track que grabé cuando hice esta ruta en particular y cualquiera de las otras que he hecho hasta ahora en mi página web mrpabloshop.com.
Recordaros que la ruta que estamos haciendo hoy es una extensión de otra ruta muy conocida también, que parte desde Pradera de Ordesa y nos lleva hasta la cascada de Cola de Caballo. Son unos 8.5 kilómetros de distancia ida, es decir, hay que doblar la distancia para volver otra vez. Y es una ruta que se puede hacer con niños, siempre y cuando estos niños estén acostumbrados a caminar. La ruta, por cierto, nos lleva, como podéis ver, a través de un montón de cascadas, cada cual más bonita. Bueno, pues una vez que llegamos a la cascada de Cola de Caballo, tenemos dos opciones para continuar la ruta. La primera opción sería utilizar una especie de vía ferrata que nos acorta la distancia un poco, pero no demasiado, pero que requiere el uso de cadenas que están colgando clavadas a la pared. Es una parte de la ruta que se puede hacer si no tenéis vértigo, pero si tenéis vértigo o si estáis muy cargados de peso o si a lo mejor lleváis perros, igual os conviene utilizar la vía alternativa, que es básicamente un sendero que va serpenteando y que a través de un pequeño rodeo nos lleva exactamente al mismo sitio. En todo caso, fijaros en el track de la ruta que tengo en la página web, porque en el camino de ida utilicé esta vía ferrata llamada Clavijos de Soaso y en el camino de vuelta utilicé la vía alternativa para que de esta forma tengáis ambas opciones en vuestro track.
Bueno, pues una vez que llegamos al refugio de Goriz, que veis aquí en la imagen, nos quedarían aproximadamente unas 3 horas. Por supuesto, depende un poco de la persona, del ritmo que lleva cada uno, etcétera, pero pongo unas 3 horas para llegar a la cima del Monte Perdido. Bueno amigos, como podéis ver detrás mío hemos llegado al lago helado. Quiere decir esto que estamos a algo así como 1 hora de la cumbre. Pero eso sí, la próxima hora va a ser un poco difícil, ¿eh? Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, como podéis ver hemos llegado a la cima del Monte Perdido. Ahora vamos a descansar un rato, admirar las vistas juntos y luego empezar el camino de vuelta, que va a ser un camino bastante largo, por cierto. Vamos a hacerlo así. Bueno amigos, como viene siendo habitual, voy a hablaros un poco acerca de la ruta y mis impresiones y después me despido de vosotros. En primer lugar decir una cosa que me parece importante y que creo que no he dicho hasta ahora en el vídeo, y es que la zona de la Escupidera, es decir, esta zona que nos lleva o que está muy cerca de la cima de Monte Perdido y que nos lleva hasta allí, es muy peligrosa cuando tiene nieve o hielo. Es decir, que si tenéis pensado subir a Monte Perdido, es mejor que contactéis con el refugio de Goriz y que preguntéis por el estado de la Escupidera, si es seguro subir o no.
y si hay nieve y hielo, yo me lo pensaría 2 veces y probablemente no subiría a Monte Perdido, porque no me siento con la preparación necesaria para hacerlo de forma segura. Ahora, si sois alpinistas expertos, entonces no digo absolutamente nada. Y la segunda cosa que quería decir es que esta ruta quizás se disfrute más cuando se divide en 2 días, porque de esta manera, especialmente en la segunda parte, la parte que va desde el refugio de Goriz hasta la cima de Monte Perdido, es una zona o es una parte de la ruta que se puede disfrutar muchísimo si se va con mucho tiempo y se empieza descansado. Con eso lo dejo ahí, por supuesto. Ni qué decir tiene esta ruta, es preciosa. A mí personalmente me ha encantado. Ha sido no solo un reto personal para mí, sino la oportunidad de disfrutar de la belleza de los Pirineos. En todo caso, me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Nos vemos en el próximo. Venga, cuidaros un montón.